Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, lo que se pretende en este programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. Es la continuación de un programa que ya incluso hemos grabado en días anteriores. Tiene que ver con la unidad y el acercamiento nacional, el ayer, el hoy, y este sería el segundo programa. Quédense porque se va a poner muy interesante y le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar, un amigo, sobre todo por cultura general y para lo que estamos viviendo actualmente. Seguimos con este programa, comenzamos. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca del acercamiento, la unidad nacional. Les digo que es una secuencia de un programa previo que ya habíamos transmitido con todos ustedes al aire. Yo les pediría que pongan mucha atención porque es un programa que es muy interesante, sobre todo por el material histórico que vamos a poder observar en pantalla. Y bueno, para ello he invitado a una serie de abogados, catedráticos, conocedores ampliamente de la historia jurídica, de la historia política. Y bueno, pues me enaltece mucho tener aquí presentes a los siguientes invitados. Primeramente tenemos de mi lado derecho al maestro Ángel David Arellano Mariscal. Bienvenido aquí al programa. Muchas gracias por tu invitación, Héctor. Bien, también tenemos de mi lado izquierdo aquí al licenciado Gustavo Flores Martínez, el cual es abogado y bueno, especialista en materia, entiendo que en materia penal, en materia también civil. Bienvenido aquí al programa. Muchas gracias por la invitación. Bien. De igual forma nos acompaña el maestro Gonzalo Covarrubias Cepeda, el cual es un gran amigo de aquí del programa en específico, pero aparte es un excelente abogado postulante. Buenas noches, Héctor, gracias por la invitación. Y de igual forma nos acompaña el maestro Valentín Ugalde Calderón, que él es catedrático, abogado postulante, es un señorón, conoce amplias materias. Muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos y saludos al auditorio. Bien, pues iniciamos con este programa. Insisto que es un programa que es la secuencia, por así decirlo, del programa de acercamiento a Unidad Nacional. Sería la segunda parte, por así decirlo. Y bueno, pues la primera parte nos quedamos viendo ciertos videos inéditos, históricos, sobre todo que tienen que ver con la parte de la familia, del abuelo, de aquí del maestro Ángel David Arellano Mariscal, el cual pues es un reconocimiento incluso a su abuelo. Pero bueno, sí me gustaría mucho si nos puede platicar el mismo David Arellano acerca de estas fotos que nos presenta para poder compartirlas con todos los televidentes. Y bueno, ¿qué es lo que se puede observar de estas fotografías? ¿En qué época estábamos viviendo en ese momento? ¿Cuáles eran las circunstancias económicas, políticas y sociales? Esto con el fin de que podamos, digamos que fijar la época en la cual se estaba ocurriendo toda esta cuestión del acercamiento y la unidad nacional, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, primeramente sería muy importante comentar la temática para cerrar lo que respecta al primer programa que se pasó, un audiovisual donde todo el mundo pudo conocer la temática del acercamiento nacional, sus orígenes, su desarrollo, su evolución y su máximo alcance cuando se llega a la octava magna asamblea de acercamiento nacional. Sin embargo, también hay más material que poder compartir con
tanto con los aquí amigos del panel como con todos los televidentes. Y traigo una serie de fotografías importantes que sería necesario comentar. Por ejemplo, una de la presidencia municipal de Puebla en el año 1930, un reconocimiento por Día de Onomástico, una caricatura del apóstol del acercamiento nacional. También tenemos una secuencia fotográfica cuando fue la invitación casa por casa de cada uno de los expresidentes de México para la octava Magna Asamblea de Acercamiento Nacional. Una fotografía también importante en el Zócalo Capitalino, donde están todos los expresidentes en ese evento de la octava Magna Asamblea. ¿Por qué? Porque esta fotografía no es la que se conoce, que es la de los hermanos Mayo, la que es muy conocida y que invoca el evento de la octava Magna Asamblea de Acercamiento Nacional, que se conoce comúnmente como la Unidad Nacional, cosa que no es así. Algunas otras fotografías, como son la de del general Abelardo L. Rodríguez, dedicada a don Antonio Arellano Muñoz. Otra fotografía también importante de licenciado Miguel Alemán. Una más del licenciado Miguel Alemán. Otra fotografía ya posterior, en la que aparece don Antonio Arellano Muñoz con el general Lázaro Cárdenas. Y por último, también sería importante, ahí vamos a ver en la pantalla, dos documentos que considero que deben de darse de difusión. Son los acuses de recibo, donde hago la propuesta, tanto al Ejecutivo Federal, por lo que hace a la condecoración Miguel Hidalgo en el mes de enero, para que de manera póstuma se le entregue la condecoración Miguel Hidalgo a mi abuelo don Antonio Arellano Muñoz. Esto evidentemente por su vida ejemplar y sus grandes logros que tuvo, aportaciones a la patria y a la humanidad, ¿verdad? Y por lo que hace a la medalla Belisario Domínguez, también en esos mismos términos, se presentó en el mes de enero a la mesa directiva del Senado de la República esa propuesta. Entonces sería importante poder ir viendo una por una en pantalla. Claro, irlas platicando, ¿no? ¿Qué es lo que podemos percibir y qué momentos son los que encontramos en esto, ¿no? Yo le pediría aquí al maestro Valentín Ugalde, que yo sé que es excelente en historia, catedrático, si pudiéramos ver la primera fotografía en pantalla, y bueno, ¿qué es lo que usted nota? ¿Qué época era? ¿Quiénes son? Y bueno, ¿qué se vivía? No sé, en ese momento, ¿no? Claro. Aquí en pantalla aparecen ciertos datos que aparecen también en la parte completa para efecto de la producción. Y bueno, pues no sé qué es lo que usted logre percibir de esa fotografía, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues es una foto, salvo mejor opinión del propietario, pues no sé, de la década de los 30, 40, ¿no? Está en un edificio público, obviamente, y bueno, yo tendré entendido que es el señor presidente municipal de Puebla quien se encuentra al centro, en consecuencia de su señor abuelo. Efectivamente. Y bueno, pues es Tiene su gabinete, por lo que la plana mayor del ayuntamiento, claro, todo bueno, los integrantes, no sé, los regidores, el cabildo, atrás los empleados administrativos, y lo que sí escuché, pues acá atrás. Ahí veo una persona que, bueno, fue presidente de la República, un poblano muy destacado, que por lo que veo aquí, pues era no un niño, obviamente ya era un joven, ya era un adolescente, ya podía estar trabajando. Pero ¿a quién encontramos aquí? Sí, bueno, es al lado izquierdo, teniéndola enfrente uno, sería al lado derecho frente a la pantalla. Claro. Sería entre la tercera y cuarta silla, de izquierda a derecha, está un joven delgado, si no mal recuerdo, no será Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Así es. Es el que se encuentra aquí, ¿no? Efectivamente. Que es en la segunda fila, digamos, de abajo hacia arriba, digamos. Sí, los individuos que se encuentran de pie. Tenemos abajo digamos que el que se encuentra al lado derecho del primer uniformado es el expresidente Díaz Ordaz. Díaz Ordaz, ¿no?
Ahí se Gustavo encuentra Díaz formando Ordaz. parte del Ayuntamiento de Puebla, del empleado administrativo Claro. del Ayuntamiento de Puebla. Tú debes de saberlo mejor, ¿no? Ahí que Gustavo Díaz Ordaz tenía algún tipo de relación con su abuelo, no lo tenía, o qué es lo que pasaba. Bueno, derivado de las pláticas familiares, lo que hay. Primeramente, esta foto es una foto panorámica y tomamos la parte central porque no puede salir todo en la pantalla. Es demasiado grande, es muy larga la foto, de medir 1 metro enmarcada de largo. Aquí el punto importante es que estamos hablando del personal del municipio, de la presidencia municipal de Puebla en 1930. Mi abuelo aparece al centro, don Antonio Arellano Muñoz, y efectivamente está ahí el que fuera presidente, Díaz Ordaz. Tengo entendido que era su primer trabajo, él estaba estudiando. O sea, este fue su primer trabajo. Sí, era escribiente. Don Gustavo Díaz Ordaz, Don Gustavo, que en paz descanse. Así es. Era su primer trabajo del licenciado Gustavo Díaz Ordaz, era escribiente en el municipio de Puebla, y ahí en la fotografía lo podemos apreciar en la pantalla. Ahí está claramente él. Inclusive sí llevó cierta amistad con mi abuelo en algún momento de la historia. Bien, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos para seguir platicando de estas increíbles fotos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, nos quedamos platicando acerca de esta imagen, de este gabinete o esta conformación del Ayuntamiento de Puebla, de Los Ángeles. Bueno, Puebla de Los Ángeles sería el estado, pero bueno, supongo que aquí era un municipio, ¿no? No, sí es Puebla de Los Ángeles, Sí, es Puebla la de Los capital. Ángeles. Ok. De ahí, yo sí quisiera pedirle su opinión respecto de esta fotografía al licenciado Gustavo Flores Martínez. ¿Qué comentarios merece esta fotografía? Bueno, el valor histórico que tiene esta fotografía es muy amplio. Sabemos la trayectoria de don Antonio Arellano Muñoz, de quien podríamos destacar que fue un patriota modelo. Desde su ejercicio en la administración pública como empresario, tuvo aspiraciones para el mejoramiento nacional. Y que aparte no nomás vio nacional, sino que en cierto momento pensó incluso en replicarlo a niveles internacionales. A niveles internacionales, era un visionario. Así es. Entonces esta foto, bueno, nos permite ilustrar la época en la cual él contaba ya con todos estos ideales para poder unir un país dividido. Claro. Independientemente de las condiciones que políticamente se encontraban en ese momento, creo que la unidad nacional es un valor que tenemos que retomar en nuestros días. Constituye... Se ha tratado de retomar, ¿no? O sea, esta parte de lo que nos han hecho ver como el Pacto por México, que bueno, ya ahorita ya creo que ya ni existe, pero que creo que esa fue la bandera primera que tomó la actual Administración Pública Federal del Pacto por México. Pues yo supongo que estos fueron sus antecedentes, ¿no? Por supuesto que sí. Sin embargo, lo que vemos también aquí es que la unidad por México es un proceso, constituye un proceso en donde tiene un liderazgo. Don Antonio Arellano fue líder en ese momento histórico que desafortunadamente no podemos ver en el momento presente. No tenemos un liderazgo que pueda encaminarnos hacia el valor de la unidad nacional como lo que quisiéramos. Tenemos valores distintos hoy en día de los que formalmente se tenían en aquellas épocas, pero creo que sí tenemos que encuadrarnos con independencia de los paralelismos que podríamos encontrar entre el México de 1942 y el México actual, en que la unidad nacional es el único medio para poder hacer que el país crezca. En su momento lo fue y creo que debemos reiterar. ¿Esto sería cíclico como tal? Yo creo que es algo ¿Se puede cíclico. repetir parte de esa historia? Se puede repetir parte de la historia, aunque no estemos encuadrados en los mismos momentos. Cada época tiene sus propias características, pero lo importante es que la unidad nacional es algo que debe ser la constante. No tenemos que ver la unidad nacional
en función de un México con problemas, de un México dividido. Desafortunadamente, eso es lo que entendemos como una solución a un problema nacional. Claro. Sin embargo, lo que tenemos que identificar es que la unidad nacional tiene que ser la constante del país. Y que aparte, no nomás la clase política, sino que también pues todos los que participamos en la nación, digamos, de una forma, desde cada quien desde su trinchera, por así decirlo, tratar de bajar sus intereses personales y bueno, tratar de hacer un acercamiento propiamente, una unidad, para que ahora sí mejore nuestro país, ¿no? O no sé qué opinión merece el licenciado Gonzalo Tobar Ruiz. Sin duda alguna, uno de los problemas que se han venido gestando dentro del territorio mexicano es precisamente que se habla del estandarte de la unidad y el acercamiento nacional, pero no se lleva en la materialidad, porque inclusive el cúmulo de valores va variando. La gente incluso ya tiene desconfianza de sus instituciones, incluso hay muchas personas que han perdido hasta la esperanza por este México, algunos han pensado inclusive hasta en irse del país, quienes tienen la posibilidad, no se sienten seguros dentro de su entorno. Claro. Entonces eso también es una cuestión que nos pone a pensar qué México queremos hoy en día y qué México queremos a futuro. Como dice aquí el licenciado, es muy importante que sea una constante el acercamiento y la unidad nacional, no tan solo en la crisis, sino también en una progresión hacia la construcción de un mejor país. No es una situación que nosotros tengamos como, ¿cómo lo podemos decir? No es una situación que necesitemos tener forzosamente una problemática para que todos nos estemos uniendo. Desafortunadamente nos gusta buscar una unión cuando ya tenemos el problema encima. Y nosotros debemos ser preventivos, debemos ser constructores. Hay que prever antes de llegar al problema. Sí, yo inclusive digo, debemos ir construyendo un porvenir. Y el porvenir, ¿cómo lo vamos a construir? Con planeación. ¿Y cómo va a ser esa planeación? Primero, tenemos... ¿Progreso sería? Tendría que ser un orden, un progreso, pero ¿cómo se tendría que llevar ese orden? Tendríamos que ver varios aspectos como los valores, los talentos, la unión y el espíritu de cuerpo de cada uno de los integrantes de esta gran nación, el sentido de pertenencia, una exigencia social hacia el servicio público, porque a veces nos quejamos del servicio público, pero no exigimos de esos servidores públicos que hagan su trabajo. Pero ¿cómo podemos sentirnos parte propiamente de este Estado si las leyes están demasiado rígidas en cuanto a la identidad nacional? El himno, los símbolos patrios, los colores patrios, todo esto. Digo, porque si hacemos una comparativa con Estados Unidos de Norteamérica, realmente allá pues usan hasta los shorts, los boxeadores de la bandera de allá, pero sí les hacen ver como que se sientan parte de ese país. No sé qué opinión merezca aquí el maestro Valentín en ese sentido. Sí, efectivamente, hace más falta tener políticas públicas que incorporen a la población a tener un sentimiento nacionalista, patriótico, y desgraciadamente la carencia de valores implica la desconfianza a las instituciones y la desconfianza entre nosotros mismos. Bueno, a veces hasta desconfiamos del propio vecino. Claro. ¿Sí? En esos tiempos de 1942, y toda esa época anterior, el sistema educativo estaba basado en el honor de la persona, en la verdad. Mi palabra era como si fuera una ley. Exactamente, la persona que tiene palabra es una persona que vale, una persona de respeto, claro, a quien se le debe guardar consideraciones, etcétera, ¿sí? Y obviamente su palabra se cumple, ¿no? Todavía recordemos de nuestros padres, bueno, es que la palabra la tienes que cumplir, si diste tu palabra tienes que hacer honor a ella. Pero eso se ha perdido. Se ha perdido la permeación de valores. Recordemos que quitaron la educación cívica en un momento, ¿no? Claro. Recordemos que a final de cuentas el apego religioso cada vez es menor y sin embargo, a pesar de todas las críticas que pueda tener la religión también da valores, claro, y da identidad a un pueblo. Y hablar de ética mucho menos todavía. Exactamente, digo, ¿cuántos cursos de ética se llevan en las instituciones de educación superior del país? Claro. Entonces, porque soy ingeniero, porque soy arquitecto, porque soy médico, pues estoy exento de estudiar ética porque, pues, ¿qué tiene que ver con mi profesión, no?
Que existiría la deontología aplicado a esa materia. Aplicado a cada materia. Esa es otra cuestión, ¿no? Pero ¿cuántas universidades tienen la materia de ética? Y no nada más darle hasta la universidad, empezar desde la primaria. Sí, no, los valores, tus símbolos patrios, cómo saludar a la bandera, en qué momento se saluda a la bandera, porque todo el mundo cree que al cantar el himno se debe de saludar a la bandera, lo cual aquí el maestro Gonzalo Covarrubias no me dejará mentir, que es en el momento en que yo vea a la bandera. Exactamente. El momento que la vea y hasta que salga de mi vista es donde sigo saludando a la bandera, ¿no? ¿O cómo se Sí, dice? lo que pasa es que el momento del saludo a la bandera, de acuerdo a la ley, es donde nosotros como civiles ponemos nuestra mano derecha a la altura del corazón. Uh-huh. Y es donde cantamos el saludo a la bandera. Termina el saludo a la bandera y asumimos posición de firmes. Y el himno nacional lo debemos escuchar en posición de firmes. Totalmente. No obstante, me ha llamado la atención que en algunos eventos, incluso donde hay hasta eventos personalidades deportivos a nivel internacional, Sí. Bueno, lamentablemente veo gente saludando a la bandera cuando el es himno nacional está en progreso. Ah. A mí me llamó la atención que incluso hubo un evento donde asistí, donde había magistrados, donde se supone que son los que interpretan la ley, los que están realmente pues atesorando un conocimiento jurídico, saludando a la bandera en pleno progreso del himno nacional. Entonces, es lamentable que no conozcan es algo lamentable. esas obligaciones patrias, ¿no? Vamos a una pausa Exacto. comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estábamos platicando antes de este receso, por así decirlo, acerca de la foto, acerca de los símbolos patrios, de que necesitamos valores que nos hagan volver a creer en nuestras instituciones, que nos hagan ver que somos nos sintamos parte de nuestro país, ¿no? De este hermoso país que es los Estados Unidos mexicanos, que sería el nombre correcto, por así decirlo. Pero sí quisiera, nada más, vi que aquí se quedó un poquito Sí, claro. en el uso de la palabra el maestro Valentín. Si nos puede Sí, gracias. Los derechos que teníamos, que se tenían en tiempo de 1942 han cambiado radicalmente al día de hoy, ¿no? Claro. Los derechos laborales con la reforma laboral, dejan mucho que desear, una clase trabajadora decepcionada. Los derechos de la seguridad social, que ya no van a tener acceso a una pensión de solidaridad social, sino a su reparto de afores, y si juntaste para 500 pesos semanales, de ahí hasta que fallezcas, pues con 500 pesos semanales te quedas. Entonces tenemos una clase trabajadora decepcionada de la clase política, Claro. decepcionada de esas reformas que no han traído beneficios, entre Claro. otras cuestiones. Entonces, ¿qué se necesita para una unidad nacional real? Pues que la gente tenga compromiso, que el pueblo tenga compromiso, que esté legitimado con aceptado por sus gobernantes, legitimar a sus gobernantes, respaldar a sus gobernantes. Si el día de hoy cualquiera de ustedes se para frente a un grupo o en cualquier parte y dice, ¿quién da la vida por la patria? Pues yo creo que más de alguno puede levantar la mano, pero si son dos ya llevamos ventaja. La gente no va a levantar la mano, tiene dudas, no está Ven convencida. intereses personales, ¿no? Como tal. Exactamente, y no hay eso es lamentable. conciencia. Y no hay conciencia. Y dicen, ¿y para qué? ¿Y por qué voy a dar la vida? ¿Y en qué consiste? ¿O en qué casos? No, hay que levantar la mano abiertamente, como lo hacen en cualquier escuela o institución o lugar donde ustedes pregunten en los países del primer mundo, ¿no? Claro. Entonces, aquí mientras falte esa cuestión de conciencia social, de compromiso nacional, pues difícilmente la vamos a tener. Rápidamente nada más, la unidad nacional son movimientos que se dan en cualquier país, en determinados momentos históricos, ¿sí?, de crisis, que la unidad nacional impide la fragmentación mayor social o política o territorial de ese estado, ¿sí? Acrecenta la conciencia social, fomenta el nacionalismo y genera un sentimiento de pertenencia, ¿sí? Porque hay compromiso y hay lealtad, y la lealtad es bilateral. Te doy, pero recibo, ¿sí? Claro. Te pago impuestos, te sirvo,
en las armas, etcétera. Confío en en las Pero me da administraciones. servicios eficientes, no te corrompes, cuidas la seguridad pública. Entonces, partiendo de eso, tenemos que tener presente a dónde queremos ir, dónde queremos estar, cosa que los norteamericanos y muchos países del primer mundo sí lo tienen. Ellos sí lo hacen. ¿Sí? Y sean republicanos, sean los demócratas, ellos saben a dónde van a ir, qué de uno, qué de otro. La única diferencia es qué proyecto hacen primero y cuál después. Claro. Pero aquí no tenemos conciencia o una definición de un proyecto nacional. Así es. Aquí queda de dulce y es una cosa, aquí queda el de manteca y es otra cosa, queda el de chile y es otra cosa. Claro. Y estamos cada sexenio cambiando políticas. Sí. Y lo que teníamos en 1942, hoy carecemos de gran parte de esas cuestiones. Por ejemplo, una cuestión pues, del petróleo, ¿no? La independencia y autosuficiencia del petróleo, que no nada más se tenía que ver como una cuestión de ingresos al país, sino como una cuestión de seguridad nacional que no debía quedar a las simples maniobras del capital extranjero el dejarnos o no el abastecimiento de combustibles. Hoy en día, creo pensar que aproximadamente la mitad de muchos granos que llegan al país provienen de Estados Unidos. Los tenemos que importar porque aquí ya no somos autosuficientes. Basta que ellos nos cierren la llave de la importación. ¿Para qué? Para que se genere aquí una inflación. Claro. Basta entonces, años más subsecuentes, que no nos manden combustibles para que aquí tengamos una crisis energética. Bien. Maestro David Arellano, yo quisiera nada más que nos dijera sus últimos comentarios con respecto a esta fotografía para seguir pasando las demás fotos inéditas. ¿Cómo no? Bueno, simplemente es importante aquí destacar que en su periodo de gobierno en la presidencia municipal de Puebla, don Antonio Arellano Muñoz, Su abuelo. así es, mi abuelo, tuvo cuestiones muy, muy importantes. La primera de ellas, construye el mercado. ¿Qué construye? El mercado. Construye el mercado, la estación de bomberos. Le pone la nomenclatura que actualmente, a la fecha, sigue teniendo la ciudad de Puebla: norte, poniente, oriente y sur. Y lo más importante de todo, que durante su periodo de gobierno en la presidencia municipal no cobró. ¿No cobró? No cobró. ¿Por qué no cobró? No cobró porque no quiso Era un cobrar el sueldo. ¿Era un cargo honorífico para él? No. O sea, como él lo veía. Él desarrolló la función de presidente municipal, pero no cobró su sueldo por considerar que ¿Y no se puede manejar una necesitaba. asociación con usted o algo? No es cierto. Eso te lo acabo. ¿Verdad? No, pues razón de más para Ya con que los otorguen el intereses y todo, ¿no? reconocimiento. Con los No, intereses. No, es algo que es admirable. Es de destacar, que ¿Verdad? no haya cobrado. Él sí entendió la parte de que un servidor público es un servicio público, es un servidor social como tal, y es por ayudar porque tú quieres ayudar a tu propia sociedad, ¿no? Como tal. Y aparte es un ejemplo de liderazgo. De liderazgo totalmente, claro. Y más que sigue estando esa nomenclatura actualmente, los mercados, cómo se desarrollan, y bueno, todo lo que usted señala, ¿no? Por eso esta foto es importante, porque de ahí destacamos. Y yo creo que el punto Y bueno, medular y tener de escribano la vocación, o de ¿verdad? escribiente, digamos, a un expresidente de la República, como sería el caso de Gustavo Díaz Ordaz, pues no es cualquier cosa, digamos, ¿no? Así es. Bien, pues pasemos a la siguiente foto, digo, porque sé que si no se nos va a ir el tiempo de este programa. Tenemos aquí una segunda foto, que es su abuelo. No sé si nos puede Así decir a qué se refiere esta fotografía. Este es un reconocimiento por su onomástico del 13 de junio de ¿Su 1930. cumpleaños como tal? Así es, su cumpleaños como tal, por parte de los profesores y alumnos de las escuelas salesianas de artes y oficios. Ok. Es un Ahí reconocimiento. lo que reconocen entonces a él. Así es, dan un reconocimiento por su La labor. siguiente foto es una foto de un caricaturista. Así es una caricatura de la época de el pontífice del acercamiento nacional. Esta caricatura creo que es la única que debe de haber. Ya. Esta caricatura, para que efecto de que la producción la pueda poner en pantalla también, todas estas se deben de ver muy bien en pantalla. Bueno, es una figura, es un dibujo donde se describe pues a su abuelo nada más, ¿no? Exactamente, eso es mera descripción. Ahora La siguiente fotografía sería con respecto a algunas personalidades de ese entonces. ¿Quiénes serían estas personalidades? En estas fotografías principalmente vemos al general Plutarco Elías Calles, a Emilio Portes Gil, al general Lázaro Cárdenas, al general Pascual Ortiz Rubio y al general Belardo Rodríguez. Estas fotografías aparecen en el primer programa cuando pasamos el documental. Son tomas de
ese propio documental y también la protesta cuando se funda el Club Central de Acercamiento Nacional, principalmente. Ahorita las comentamos todas, nada más es para efecto de que, pues bueno, también las conozcan todos los televidentes. La siguiente fotografía es una fotografía que usted me dice que ya existe en otra perspectiva, por así decirlo. Efectivamente, hay una fotografía que es la que todo el mundo conoce de la Unidad Nacional, o que le llaman de la Unidad Nacional, más bien es la 8ª Magna Asamblea de Acercamiento Nacional. Esa la toman los hermanos Mayo, es la foto que es conocida históricamente. Esta fotografía no, porque esa fotografía yo tengo la original. Es de otro ángulo, pero se refiere al mismo evento. Es el mismo evento, pero está tomada de otro ángulo, efectivamente de frente, y esa no aparece en el material de los hermanos Esto Mayo. Los historiadores deberían de tomarlo en cuenta, porque no cualquier persona tiene este tipo de documentos históricos y estas fotografías históricas, ¿no? Como tal. Efectivamente, en la parte superior del lado izquierdo se alcanza a ver parte del rostro de mi abuelo que estaba atrás de ellos en ese evento. Ahí se alcanza a ver. Bien. Así La es. siguiente fotografía sería del general. ¿De quién sería? Es del general Abelardo Rodríguez con una dedicatoria que dice: para Antonio Arellano Muñoz, cordialmente Abelardo L. Rodríguez. Bien. Amigo que recordemos que Abelardo L. Rodríguez pues hizo muchas cuestiones, sobre todo en la parte normativa, ¿no? Creó muchas leyes que hasta el día de hoy siguen dando muchos frutos o se siguen usando para muchas cuestiones, ¿no? Así es. La siguiente fotografía, ¿cuál sería? Tenemos como siguiente fotografía la fotografía del presidente Miguel Alemán. Esta tiene una dedicatoria importante. Esto es hacia su abuelo, digamos. Así es, hacia mi abuelo. Dice: para el señor Antonio Arellano, entusiasta y dinámico industrial, con mi cordial estimación. Con mi cordial estimación, perdón, lo que pasa es que está un poco borroso aquí, pero así es, por el tiempo que ha pasado y la firma. Se lo entrega, digamos, a su abuelo. Le entrega esta fotografía dedicada a él. Bien. Efectivamente. La siguiente fotografía sería esta. Así es, en la que se encuentran en un evento. No conozco el evento, pero tengo ahí la firma. ¿Y hay personalidades ahí también destacadas? Bueno, identifico solamente a mi abuelo y al presidente Miguel Alemán. No sé quiénes más pudieran estar ahí, puede ser. La siguiente fotografía sería una fotografía en la que se encuentra ya mi abuelo, ya con una edad mayor, junto con, ahí está en compañía de el general Lázaro Cárdenas. Bien. Esta fotografía no he visto que tuviera, salvo que tuviera al reverso, pero está enmarcada alguna dedicatoria. Bien. Posiblemente. Bueno, yo creo que hasta aquí nos podríamos quedar en la cuestión ahorita de fotografías. Perfecto. Para poderlos comentar. Y vamos a una pausa comercial y regresamos para tomar en cuenta todo este cúmulo de fotografías. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso en este siguiente bloque y bueno, pues vimos una serie de fotografías. Yo sí quisiera que todos los que hoy nos acompañen en este panel nos puedan comentar pues sus opiniones de lo que se vivió, de lo que se vio. A ustedes qué les transmitió este tipo de fotografías, este tipo de dibujos, ¿no? Como tal, de las caricaturas que se presentaron. No sé si pudiéramos empezar aquí con el licenciado Gustavo Flores, claro. Si nos pueda platicar, pues bueno, ¿qué sintió al ver estas fotografías? Pues realmente es el reflejo de la historia, ¿no? La participación de un hombre con un ideal. Aquí en la fotografía donde aparece la caricatura, el término que se utiliza, el pontífice del acercamiento nacional, me parece que refleja la convicción y la descripción, ¿no? De don la Antonio. descripción, sí, lo refleja como un hombre con esa vehemencia para poder alcanzar el objetivo del acercamiento nacional. Ajá. Y evidentemente no es fácil que se haya relacionado con todos los personajes políticos, pero habla precisamente de la búsqueda, porque esos elementos pudieran ser, constituir un bloque
frente a las necesidades de la época, ¿no? A los problemas que a los existían. problemas que existían Claro. en la época, ¿no? Bien, no sé si aquí el maestro Valentín Ugalde nos pueda pues, Sí, comentar claro. Gracias. su perspectiva, ¿no? Pues desde mi punto de vista es el reflejo de años de trabajo de las asambleas de unidad, ¿no? Claro. Aquí comentaste bien que es la producto de la octava, ¿no? Entonces son años de trabajo y bueno, si en ese momento fue la octava asamblea, no esperemos que en unos meses pues logremos tener los mismos efectos. Ahora, entiendo que esa asamblea realmente se dio origen, pero por su abuelo, no tanto porque la haya convocado el gobierno, ¿no? O sea, creo que él fue el precursor de ese tipo de asambleas, ¿no? Efectivamente, son 7 octavas magnas asambleas, hemos localizado 2, la que es en 1930 en Puebla, cuando se le instituye como primer día del acercamiento nacional, el 15 de septiembre de 1930 en la ciudad de Puebla. Luego hay otra asamblea en la ciudad de Toluca, importante. El punto es que si derivado de las notas periodísticas también con las que contamos, que por premura de tiempo y todo, traje lo más destacado, pero tengo varias notas periodísticas donde refieren la circunstancia y el hecho de que mi abuelo es quien hace la propuesta de reunir a los expresidentes de México que aún vivían para que el país los pudiera ver reunidos codo con codo, dándose un abrazo fraternal que la nación les exigía. Y eso que les debió de haber costado mucho, porque luego algunos no se dejaban de los que seguían o sus predecesores o algo, ¿no? ¿Cómo Te- tal? Claro. Tengo una anécdota muy importante que quisiera compartirles. Mi tío, el licenciado Luis David Arellano y Quintero, me platica por qué él acompañó a mi abuelo para la invitación de algunos de los caudillos revolucionarios y me decía él que cuando van a ver al expresidente Plutarco Elías Calles, iba mi tío con mi abuelo y llegaron a su casa, estaba el general Calles en su balcón y mi abuelo lo saludó y le dijo: oye, Plutarco, te quiero invitar porque estoy haciendo el acercamiento nacional. Le dijo: mira, Arellano, no voy a ir a tus asuntos. Entonces mi abuelo se fue, habló con el general Abelardo Rodríguez, le comentó. El general Abelardo Rodríguez se puso su traje de militar, su uniforme de militar, de general, y fue a ver al expresidente Calles, el general Calles, y le dijo: mira, Plutarco, el dedo de la historia te va a tachar como un retrógrada si no vas. Y entonces le dijo que sí iba a ese evento y que le pedía que lo pusieran en cierta posición el día del evento, en el podio donde estaban, en el templete donde se encontraba el entonces presidente Ávila Camacho. Nada más pidió que se le diera algún lugar específico y sí los acompañó. Pero es una historia que nadie conoce porque solamente quien la vio y que tengo la fuente histórica. Para que se llevara a cabo eso. Lo sensibilizaron y la fuente viva, como lo dije, la fuente que lo presenció mi tío, el licenciado Luis David Arellano Quintero. Qué honor haber tenido esa parte. Un último comentario aquí de parte de don Gonzalo con respecto a las fotografías. Yo también coincido en que refleja años de trabajo porque estamos hablando de un periodo entre los años de 1930 y 1942. Estamos hablando de que para llegar a un proyecto, tan solo para llegar a esa octava magna asamblea, en donde todo el mundo sabe el pasaje histórico en el que se da, en donde se buscó precisamente que todos los sectores de la sociedad civil organizada formaran parte de este proyecto, pues se llevó tiempo. Y ese tiempo también implica una construcción, implica paciencia. El problema con nosotros a veces es de que nos desesperamos al momento. Si nosotros tuviéramos por lo menos paciencia para lograr un objetivo, otra cosa sería. Desafortunadamente estamos acostumbrados a que queremos las cosas rápido y desafortunadamente también el querer las cosas rápido a veces hace que todos construyamos sobre arena y no sobre una roca. Entonces sabemos bien que si nosotros construimos sobre la arena, puede llegar cualquier tipo de movimiento y se va a caer algo. Claro. En cambio, si construimos sobre roca, difícilmente se va a caer una construcción. Entonces, lo que nos refleja el cúmulo de fotos que estamos ahorita analizando es precisamente esa construcción de un acercamiento nacional, pero también, como lo decía el maestro Valentín Ugalde, es un reflejo de los valores que en aquel entonces estaban
presentes dentro de cada mexicano, valores como el honor, valores como la verdad, valores como el patriotismo, porque recordemos que eran tiempos postrevolucionarios y México estaba literalmente en una construcción. Bien. Teníamos por acá un comentario. Supongo que alguien quería hacer uso de la voz. Bueno, hablando precisamente de este último comentario que hizo el maestro Arellano, también nos denota que ante la divergencia ideológica, ante la pluralidad, también podemos encontrar unidad. Creo que ese es un mensaje que nos viene muy bien. México ha sufrido siempre de divisionismos, pero para poder llegar a la unidad hay que hacerse concesiones mutuas, se necesita ceder. ¿Para qué? Encontrar un bien mayor, que en este caso... ¿Una mediación, por así decirlo? No, más que una mediación, una convicción de que el bien mayor llamado México nos lleva a ceder en nuestras propias pretensiones. Las diferencias ideológicas no son motivo para poder pensar que no debe haber una unidad nacional. Bien, maestro. Sí, efectivamente. Por falta de unidad nacional, recordemos, bueno, yo quiero trasladarme a esos momentos. Desde mi punto de vista, se prolongó la lucha de independencia por falta de unidad nacional. 11 años, ¿no? Por falta de unidad nacional perdimos los territorios en 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Si conservadores y liberales hubieran estado plenamente unidos junto con la jerarquía religiosa, bueno, otra cosa hubiera sido, pero cada quien... No hubiéramos perdido esa extensión del territorio. No hubiéramos perdido esa extensión del territorio, no hubiéramos cedido, bueno, es un despojo para mí, ¿no? O sea, invariablemente hubiera habido mayor resistencia, ¿no? Claro. Y así sucesivamente, la falta de unidad nacional y la falta de patriotismo también nos lleva a que las grandes causas nacionales las defienda o las juegue determinado grupo social solo, hasta que lo derrote, no lo venza, ¿no? ¿Eso qué pasó? Bueno, pues creó muchas fracciones distintas también en la revolución, que únicamente prolongaron las luchas, el derramamiento de sangre, ¿sí? Entonces, bien lo dice aquí el compañero, hay que ceder también. ¿Sí? O sea, no negociar porque hay que ver no... por el bien mayúsculo que sería el Estado mexicano. La nación, aunque el bien de la tengas que nación. Sacrificar, digamos, algún interés personal. De partido, etcétera. O sea, no negociar, porque no estoy viendo qué saco, cómo me beneficio. O sea, hay que ceder. Ajá. O sea, ¿tú en qué puedes ceder conforme a tu ideología? ¿Yo en qué puedo ceder para transitar por los mismos caminos? No, recordemos desde el tiempo de los antiguos griegos que decían, lo que se opone también es lo que compone algo. Y de la unión de ideas diversas puede resultar la más bella armonía y el progreso. Entonces, necesitamos pues ceder, ser tolerantes, ¿sí? Y sobre todo hacer que nuestro país crezca en el mismo sentido, en el sentido más favorable. Pero que deba de tener, digamos, una perspectiva de crecimiento en todos los sentidos, ¿no? Económico, claro, político, social. Desarrollo integral. Pero que sí lo continúen, porque el problema es que llegan nuevos, por así decirlo, administradores o nuevas autoridades y cada quien jala para donde quiere. Y eso es un problema, porque nada más se hacen publicidad de ellos, nada más se hacen sus logos, sus cosas, pero no hay algo que los una para decir, yo ya continué esta otra parte que me tocaba del camino para llegar a esa meta, ¿no? Sí, o sea, recordemos, por ejemplo, ahorita cuántos gobernadores están siendo buscados por la justicia, ¿no? Que el pueblo en un hartazgo votó por ellos. Sí. Y a final de cuentas también traicionaron la voluntad del pueblo y la confianza que el pueblo les dio, ¿no? Por ejemplo, en Sonora, ¿no? Claro. En Veracruz no se diga. Entonces, digo, el pueblo vota por un cambio con la esperanza de obtener algo por una vía pacífica y lo vuelven a traicionar. Aunque el problema es que el cambio lo están haciendo por hartazgo. Claro. Más que por convicción. O sea, el problema no es tanto de que cambie un gobierno a otro. El problema es a quién estoy eligiendo. Porque si elijo a alguien nada más por un rencor, entonces evidentemente voy a estar jugando una carta hacia un futuro. ¿Qué es lo que pretendo? Entonces no estoy construyendo, nada más estoy, como dicen por ahí, cambiando el panorama, pero sin saber realmente cuál va a ser la consecuencia. Claro. Vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos.
Bien, continuamos, estamos de regreso en este que sería el último bloque de este gran programa acerca del acercamiento y la unidad nacional, que sería el segundo programa, donde hemos visto fotografías inéditas, fotografías que, bueno, tenemos el honor y el privilegio de poder observarlas, porque pues no cualquiera, ¿no? Y espero que ahorita con lo que se va a transmitir en este programa, pues todo el mundo lo vea, porque de verdad es algo que deben de conocer, porque son parte de la historia que hace ser lo que somos actualmente, ¿no? Como tal. Ahora, sí quisiera mostrar aquí en pantalla, bueno, la parte de las peticiones que ha hecho aquí el maestro David Arellano en torno a su abuelo, en torno a la presidencia de la República, al Senado de la República. Sí lo quiero mostrar esta parte para que lo vean todos los televidentes y bueno, que nos explique un poquito qué es esto que está usted solicitando. Bueno, primeramente antes de hacerte el señalamiento, quisiera manifestarte que en septiembre del año pasado hice la propuesta constructiva de unidad nacional y que me siento orgulloso que haya sido considerada y empleada por el gobierno federal recientemente. Ahora, por otra parte, hice la propuesta al Ejecutivo Federal para que se le otorgara de manera póstuma la condecoración Miguel Hidalgo, que es el máximo reconocimiento que el Estado mexicano otorga a un mexicano, porque al extranjero es el Águila Azteca. Ahora, en este caso específico, de la información con la que cuento, este reconocimiento, esta condecoración, solo se ha otorgado a 2 personas. Una de ellas es el licenciado Jesús Silva Herzog, por sus aportaciones al sistema educativo. La otra persona no tengo el nombre, es un ingeniero y fue por sus mejoras al sistema aduanero. No tengo entendido que no ha habido más propuestas o no ha habido más personas candidatos. Aquí sería de manera póstuma, evidentemente, y considero que cumple por sus virtudes, sus méritos, por su vida ejemplar, cumple en exceso para poder ser acreedor a esa distinción. Ese reseteo, por así decirlo, a nivel Estado y poder lograr que, pues bueno, que siguieran adelante, ¿no? El desarrollo de esta gran nación, ¿no? Así es. Y ahora bien, por lo que hace al Senado de la República, también se hizo la propuesta en el mes de enero, al igual de este año. Que esta sería la siguiente imagen, ¿no? Que es la propuesta del Senado de la República. También en el mes de enero, igual que la condecoración Miguel Hidalgo. Esta propuesta que se hizo de la medalla de honor Belisario Domínguez se dirigió a la mesa directiva del Senado de la República. Considero también que por esas circunstancias de vida ejemplar, virtud en grado eminente como servidor de nuestra patria y de nuestra humanidad, considero que debe de tomársela en cuenta y creo que es un digno acreedor a esa condecoración y a ese medalla a las que lo he propuesto, porque cumplió y es una persona que puede descansar en paz porque amó y se entregó íntegramente a su patria. Claro, cumplió a su país y a su nación. Y más que nada es un momento importante porque ya tenemos 5 meses que se presentaron estas propuestas. Considero conveniente, yo he aportado ya toda la información con la que cuento y documentación, así como el material audiovisual, y estaré en espera a ver qué nos responden al respecto. Bien, un último comentario que desea hacer. Por último, en el programa anterior hice una analogía. 1942, la actualidad. En el 42 había grupos violentos, hoy los hay. En el 42 había efervescencia política, hoy la hay. En el 42, el 18 de... en el año 42, no recuerdo la fecha, en México entra la Segunda Guerra Mundial. Hoy tenemos un problema pues con la elección de nuestros vecinos, hay un problema internacional. Sin embargo, es importante decir que la historia del país es cíclica, y tan es así que en el 1942, se estaba negociando y firmando el primer tratado internacional bilateral de comercio México-Estados Unidos. Y hoy vuelve a repetirse la historia porque tenemos aquí el Tratado de Libre Comercio. Entonces, estamos en condiciones, y no son los mismos actores, sí existen condiciones muy similares, y el país que no conoce su historia a veces está obligado a repetirlos, pero los errores, no los aciertos. Entonces, conociendo nuestra historia, es importante que se cree un nuevo organismo de acercamiento nacional para que el país vuelva a
convocar a la unidad, se vuelva a convocar a la unidad nacional, para que se vuelva a convocar al país a esa unidad nacional que hoy nos hace mucha falta a todos. Claro. Muchas Maestro Valentín Ugalde, si nos puede decir un último comentario. Gracias, sí. Bueno, apostemos a la unidad nacional con valores, con justicia social, con desarrollo integral, teniendo un proyecto permanente de a dónde queremos ir y dónde queremos estar. Sí, invariablemente, si no hay justicia social, si no hay valores, si no hay desarrollo integral, donde no nada más se desarrolle la industria, sino también la dignidad del ser humano, cómo vive, cómo se desarrolla en familia, en sociedad, no vamos a poder tener unidad nacional, porque la sociedad va a estar viviendo al día, va primero a querer tener satisfechas sus necesidades inmediatas y no le va a quedar tiempo para pensar o para confiar en quien considera ha traicionado sus aspiraciones. Entonces, yo sí digo, apostemos de la unidad nacional de forma permanente con un verdadero proyecto de nación y que no tenga que aparecer tal o cual persona para que se convoque a que tenemos que estar unidos. Siempre tenemos que estar unidos invariablemente. Claro. ¿Sí? Sembrar en tiempos de paz para ser fuertes en tiempos de adversidad. Bien. Gracias. Maestro Gonzalo Covarrubias, un último comentario. Pues a mí me queda más que claro que siempre tenemos que tener en cuenta los valores, la unión, ese espíritu de cuerpo como nación y ese sentido de pertenencia, como lo acaban de mencionar los otros panelistas, nos va a hacer fuertes, pero también nos va a permitir construir. Y como en algún momento lo dije en el programa anterior, tenemos que pensar más en un proyecto de nación que en un plan sexenal o en un plan de 3 años. Sería una planificación a 30 años por lo menos. Sí, por lo menos. O sea, independientemente de quién sea quien ostente el poder. Claro. O sea, si no tenemos una planeación a futuro, simplemente estamos condenados a que de repente estamos en un proyecto y alguien nos lo cambió. ¿Y eso qué hace? Que nos estemos atrasando. Sí, que no lleve una línea a seguir de cosas, ¿no? Exactamente. Es más, debe haber hasta una detección de necesidades. ¿Qué es lo que realmente necesita el país? Porque todo el mundo está decidiendo por todos. Bien. Un último comentario aquí el licenciado Gustavo Flores, porque estamos ya a punto de terminar este Claro programa. que sí. Pues finalmente yo estoy de acuerdo con el maestro Arellano en la institucionalización de la unidad nacional. Creo que es importante tener esa representatividad particularizada en algún lugar, ¿no? Por otra parte, bueno, las imprecisiones de la historia escrita que tenemos en este momento hacen más que merecedor a don Antonio Arellano Muñoz de los reconocimientos para los que lo ha postulado su nieto. Y finalmente, pues la unidad nacional es una necesidad. Bien. Bueno, pues lamentablemente se ha agotado el tiempo de este programa, no el tema, porque el tema da para mucho más sin embargo, por cuestiones de tiempo al aire, pues nos tenemos que retirar. Pero bueno, si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que desee realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde con gusto los atenderemos o los canalizaremos con alguno de los panelistas que aquí se encuentran presentes aquí en este programa. Si usted no pudo ver el programa, si usted no ha podido ver los demás programas, le sugiero acuda a nuestras redes sociales. YouTube, estamos en esa plataforma bajo el nombre Justicia para Todos. Ahí puede usted encontrar todos los videos que hemos transmitido a lo largo ya de 2 años y medio de este gran programa que se llama Justicia para Todos, donde usted puede conocer sus derechos y obligaciones de una forma sencilla y bueno, puede documentarse para su integridad personal, su integridad legal como tal, ¿no? Déjenos sus comentarios también en estas redes sociales porque de verdad nutren mucho este programa y lo que logran hacer es que ustedes decidan el rumbo o los temas que deseen platicar o a quienes podemos incluso buscar para que nos acompañen en este programa. También estamos en las redes sociales en Justicia para Todos en Facebook, Justicia para Todos TV, perdón, y en Twitter también bajo el nombre Justicia para Todos TV. Ahí déjenos, insisto, sus comentarios porque nos sirve mucho para este programa. Agradecemos obviamente a los panelistas que nos acompañaron el día de hoy a este programa, a la producción por hacer posible el mismo y agradecerles a ustedes televidentes que nos han sintonizado, que han estado acompañándonos a lo largo de este programa y esperemos que la próxima semana puedan sintonizarnos, ver un programa más de Justicia para Todos porque, insisto, les sirve mucho a ustedes para conocer todos sus derechos, todas sus obligaciones. Y recuerden nuestro lema, el cual es: la justicia ciega, nosotros no.